Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo D conformado por Michelle Pinto, Soraya Ramos y quienes habla Erika Palomino. Ahora pasaremos a resolver el ejercicio que se nos asignó y que dice lo siguiente. Un tanque rígido cuyo volumen está dividido en dos partes por una partición. Un lado del tanque contiene un gas ideal a 927 centígrados. El otro es evacuado y tiene un volumen 2 veces mayor que el de la parte que contiene el gas. La partición ahora se retira y el gas se expande para llenar todo el tanque. El calor ahora se transfiere al gas hasta que la presión sea igual a la presión inicial. Determina la temperatura final del gas. Aquí tenemos el sistema cerrado, el gas ideal y el evacuado. Como nos dice el problema, el volumen inicial es V1 y el evacuado es 2 veces el volumen inicial. Como se observa, el calor ingresa al sistema. Los datos del problema son los siguientes. La temperatura inicial, 927 centígrados, el volumen inicial, V1, el volumen final, que es la suma del gas ideal más gas evacuado, que sería 3 veces V1, la temperatura final, que es lo que nos están pidiendo, y la presión es constante. A partir del ejercicio vamos a tener dos estados. El primero, que va a ser el estado inicial. Estos estados son a partir del gas ideal. Para el estado inicial vamos a tener que la temperatura 1 es de 927 grados Celsius, a una presión sub 1 y a un volumen sub 1. Para el estado final del gas vamos a tener que la presión va a ser igual a la presión inicial y el volumen final va a ser el volumen de todo el tanque, que va a ser el gas ya expandido, que es 3 veces el volumen inicial. ¿Qué podemos suponer del problema? Que el tanque que se nos presenta es un sistema cerrado, es decir, el volumen no va a variar, va a ser constante. La variación del calor va a ser diferente de cero, ya que se nos presenta que hay una absorción del calor del entorno. Y a partir de esto también vamos a deducir que la variación de la energía interna va a ser diferente de cero. Luego tenemos que la variación de trabajo es diferente de cero porque el calor que va a ser absorbido, una parte va a ser transformada en trabajo para que el gas ideal pueda expandirse en todo el tanque. Y por último, la variación de la presión va a ser igual a cero, ya que nos dice que la presión inicial es igual a la presión final. Ahora pasamos a la solución, que es la siguiente. Utilizando la ecuación de estado de gas ideal, que es presión por volumen es igual a constante del gas por la temperatura y por el número de moles. Como nos dicen que la presión es constante, entonces vamos a utilizar la ecuación de ley de Charles, que es volumen inicial sobre volumen inicial es igual a volumen inicial sobre la temperatura inicial es igual al volumen final sobre temperatura final. Se tiene por dato que la temperatura 1 del estado A es 927 Celsius, pero como la temperatura en la ecuación es en Kelvin, lo sumamos a 273, que sería 1200 Kelvin. Además nos dicen que el volumen 2, o sea, el volumen del final, es igual a 3 veces del volumen inicial. Bueno, sería la suma, ¿no? La suma del estado del gas ideal más el evacuado sería 3 volumen inicial. Entonces, reemplazando, tenemos que volumen 1 sobre la temperatura 1, que es 1200 Kelvin, será igual a 3 veces volumen inicial sobre la temperatura. Entonces, la temperatura sería 3 por 1200 Kelvin, lo cual nos resulta 3600 Kelvin. Pasamos a Celsius, lo restamos 3600 Kelvin menos 273, nos resulta 3327 Celsius. Ahora resolviéndole el problema extra. Como sabemos, en la actividad extra nos dice lo siguiente. Evaluar el registro de la temperatura final si el cambio de volumen de la cámara evacuada inicialmente es de 2, 3, 4, 5, 6 veces el volumen inicial del gas ideal. Muestra la ecuación obtenida y discuta sus resultados mediante un gráfico.
Aquí tenemos que el volumen inicial es V1, el volumen evacuado es una proporción con respecto al volumen inicial. Y el volumen final, que sería el volumen inicial más el volumen evacuado. Como sabemos, este X puede tomar distintos valores. Y en el ploteo nos dicen que toma los valores de 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora veremos la resolución de la gráfica. Como ya se explicó, el valor de X va a tomar los siguientes valores, que vendrían a ser 2, 3, 4, 5 y 6. Y con esto vamos a determinar el volumen final, que vendría a ser el volumen evacuado más el volumen inicial, que no va a cambiar en su relación, que vendría a ser V sub I. Y nos saldrían los siguientes valores en proporción. Luego con esto vamos a determinar la temperatura final en Kelvin a partir de la ecuación de Charles, donde se relaciona el volumen con respecto a la temperatura final e inicial y nos da los siguientes valores. Con esto, con el volumen evacuado y la temperatura final, elaboramos nuestra gráfica, que nos da la siguiente. Y a partir de esta gráfica podemos ver una relación directa entre la temperatura final y el volumen evacuado, donde la variable dependiente viene a ser la temperatura final y la variable independiente el volumen evacuado. Ahora, para entender un poquito más acerca de lo que nos plantea esta gráfica, mi compañera les va a explicar un ejemplo. Supongamos que este tanque rígido contiene es de 100 metros cúbicos. Entonces el volumen inicial sería, volumen 1 sería 33.33 metros cúbicos. Por ende, 2 B1 sería 66.67. En la segunda imagen sería volumen 1 es 25 metros cúbicos, por ende 3 volumen 1 sería 75 metros cúbicos. En la tercera imagen damos el valor al volumen 1, que es 20 metros cúbicos, entonces 4V1 sería igual a 80 metros cúbicos. Es decir, que mientras más aumenta el volumen evacuado, menor será del gas ideal. Es decir, que el gas ideal va a requerir mayor calor para poder expandirse todo el tanque rígido. Por ende, se necesitaría mayor temperatura, como se observa en la gráfica, ¿no? Que mientras aumenta el volumen evacuado, también aumentará la temperatura. Gracias.